RCR, la red que comunica y une al Perú. Queremos saludar y agradecer la amabilidad que tiene con RCR al doctor Rubén Vargas. En su momento ha sido ministro del Interior y también en su momento ha sido presidente de Devida. Doctor Vargas, qué gusto saludarlo como siempre, muy amable. Gracias. Muy buenos días, como siempre un placer estar con ustedes. Bien, usted ha estado analizando lo que ocurre en estos últimos días, ¿no? Con la designación del ministro del Interior, Luis Barrenzuela, ¿no? Y señala que estamos frente a un escenario bastante peligroso, ¿no? Además lo califica que se está ideologizando la lucha contra las drogas, ¿no? ¿Tan grave es el escenario que se está presentando si es que el gobierno no adopta medidas correctivas? Bueno, sí, en efecto, como sabemos, el Perú es uno de los 3 países de la región andina que somos productores de hoja de coca y tenemos un serio problema de producción también de drogas cocaínicas. Y a diferencia de Colombia, Perú y Bolivia tenemos producción tradicional de la hoja de coca, pero sin embargo, más del 90% de la producción de hoja de coca en el Perú, que son en toneladas métricas, redondeando unas 140,000 toneladas de hoja de coca, terminan convertidas en cocaína. Y ese es un serio problema porque tenemos que, a partir de las lecciones aprendidas y de todos estos 40, 50 años de presencia del narcotráfico, no podemos seguir cometiendo errores que nos han causado mucho dolor, muertos y, por supuesto, amenazas a nuestra gobernabilidad, amén de una larga lista de daños que ocasiona la expansión de los cultivos de coca y del narcotráfico en la selva peruana. Entonces, lo que tenemos ahora es que estamos transitando hacia un escenario en el que podemos convertirnos en un país productor de hoja de coca ilegal que superen fácilmente las 100,000 hectáreas. Y 100,000 hectáreas de hoja de coca equivalen a una producción potencial de cocaína de 900 y tal vez hasta 1,000 toneladas de clorhidrato de cocaína. Y estamos camino a eso básicamente por las siguientes variables. Número 1, van 2 años, el 2020 y en lo que va del 2021, que no se ha erradicado en la meta que nos hemos fijado en la política nacional, que son 25,000 hectáreas. El año pasado se erradicó 6,000 hectáreas y en lo que va del año 2021, con las justas hemos llegado a las 1,000 hectáreas. La comparación es odiosa, pero en Colombia el año pasado se erradicó 130,000 hectáreas de hoja de coca y este año ya han superado las 100,000 hectáreas. Entonces se va a producir lo que se conoce en este negocio como el efecto globo. Es decir, en Colombia están apretando a la hoja de coca ilegal y al narcotráfico y eso se va a expresar, es decir, el narcotráfico y la coca ilegal se van a trasladar a aquellas zonas en donde no tienen los mismos riesgos a su negocio y eso en este momento es Perú. Eso es un primer factor. El segundo factor tiene que ver con los mensajes equivocados que están saliendo del gobierno. Y los mensajes equivocados tienen que ver con la indefinición que estamos observando en la lucha contra las drogas y en el control de los cultivos ilícitos. Resulta que ahora tenemos como ministro del Interior a una persona que días antes de juramentar a la cartera de Interior estaba asusando, estaba alentando a las organizaciones cocaleras para que protesten contra la erradicación de la coca ilegal, sabiendo ahora que el Ministerio del Interior es el responsable precisamente de erradicar la hoja de coca. Entonces, ese mensaje es absolutamente grave y creo que afecta a la seguridad nacional, a la seguridad interna y, por supuesto, también pone en riesgo a la gobernabilidad. No olvidemos de que el narcotráfico es el principal factor corruptor. El narcotráfico tiene un poder corruptor muy grande y precisamente porque tiene ese elemento corruptor es que opera con cierta impunidad en determinadas partes del territorio nacional. Y además, otra variable importante es de que hay un fenómeno internacional, especialmente en los mercados internacionales de consumo, me refiero a Europa, a Sudáfrica, a Asia, donde el consumo de la cocaína está aumentando de manera significativa. El informe de Naciones Unidas
para el consumo de drogas para el 2020 nos indican que existen 20 millones de personas en el mundo que consumen de manera habitual o de manera problemática drogas cocaínicas. El informe anterior registró 18, ahora son 20 millones. Entonces, eso significa que hay una fuerte presión por el cultivo de la hoja de coca para abastecer a esa demanda internacional. Entonces, si sumamos que el gobierno no va a erradicar, si sumamos que en Colombia sí están erradicando y en Perú se va a manifestar el efecto globo, si sumamos esta demanda internacional y además si consideramos la crisis económica que está empezando a expresarse y a manifestarse, especialmente en las zonas rurales, vamos a tener a los campesinos comprometiéndose en la cadena de suministro de la hoja de coca para el narcotráfico. Entonces vamos a tener un escenario al 2022 o 2023, como dije, fácilmente con más de 100.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca articulados a la cocaína y con el narcotráfico penetrando a nuestras instituciones como lo hizo en la década de los 80 y de los 90. Ese es el escenario al que estamos transitando de manera directa y clara, y eso hay que decirlo porque es responsabilidad directa del actual gobierno. Ahora, usted lo que nos acaba de explicar es bastante delicado, ¿no? Primero, porque el gobierno, al nombrar a un ministro en el sector, que además está encargado justamente del tema de la erradicación, no garantiza este proceso de erradicación. Punto uno. El otro aspecto, ¿no? Hace unos días estuvo en el Brain el presidente de la República, ¿no?, en la zona de Pichari con un discurso muy similar. Hemos escuchado al congresista Bermejo también ya tener una labor de activismo político permanente en dicha zona, ¿no? Y a ello se suma la llegada hace unos días de Evo Morales, ¿no? ¿Cómo interpretar esta situación? Bueno, claramente lo que está pasando en el actual gobierno, en el partido de gobierno en Perú Libre, el ejemplo es el congresista Bermejo, es que se está ideologizando la lucha contra las drogas, cuando la lucha contra las drogas debiera de enfocarse con una estrategia contra la criminalidad organizada, porque eso es el narcotráfico, crimen organizado, debiera enfocarse bajo esos parámetros y bajo una estrategia integral en donde uno de los actores más importantes es, por supuesto, el Ministerio del Interior. También, por supuesto, los otros sectores productivos y sociales. Y tiene que haber una articulación muy fina, muy bien coordinada, y esa coordinación tiene que hacerse desde DEVIDA, que es la entidad rectora de lucha contra las drogas. Pero lo que estamos viendo ahora es una ideologización de la lucha contra las drogas. ¿Y qué significa esto de la ideologización? Es básicamente utilizar el discurso absolutamente trasnochado, absolutamente anacrónico de pretender levantar la bandera de la soberanía, de la recuperación de la soberanía peruana, y con ese argumento expulsar, por ejemplo, a las agencias que cooperan en Perú en la lucha contra las drogas, y me refiero a la DEA. La DEA es una agencia de antidrogas de los Estados Unidos, y también a USAID. USAID es una agencia que apoya el desarrollo alternativo en el Perú, y eso es lo que están promoviendo desde el partido de gobierno, la expulsión de la DEA, de esta agencia antinarcóticos de los Estados Unidos, para supuestamente recuperar la soberanía nacional. Nuevamente, desde mi punto de vista, no están entendiendo en lo absoluto la naturaleza compleja que tiene el narcotráfico. El narcotráfico es una estructura, una cadena que tiene eslabones que trascienden largamente a las fronteras de nuestro país. Nosotros, en el Perú, somos proveedores de drogas cocaínicas, somos fabricantes de drogas cocaínicas, y son operadores internacionales los que la trafican ilícitamente, utilizando las rutas fluviales, la ruta aérea, la ruta terrestre, etcétera. Son operadores de estructuras criminales internacionales que están ubicados inclusive en los Balcanes, en Europa del Este. La mafia rusa, el cartel de los Balcanes está operando en el Perú. Son organizaciones que están en Brasil, que están en Colombia, que están en México y que están también en Europa, en Italia, en Sudáfrica. Y si no tenemos un trabajo coordinado de cooperación con agencias internacionales, obviamente que no vamos a poder enfrentar
una estructura que tiene ramificaciones internacionales. Pero esa cosa que parece hasta de sentido común, no están entendiendo los voceros del partido de gobierno, y más bien están utilizando el argumento de recuperar la soberanía y queriendo expulsar y amenazar a estos órganos internacionales, a estas agencias internacionales de cooperación en la lucha antidrogas. Esa es lamentablemente nuestra situación en una materia tan delicada como el tráfico de drogas. Ahora, el análisis que usted traza es bastante, digamos, delicado, bastante sensible, ¿no? Porque además el otro elemento, y por favor ayúdenos un poco a entender qué es lo que se busca en el fondo, ¿no? Uno es el tema de la erradicación, otro es expulsar a la DEA y USAID, y el otro tema es la movilización política, ¿no? O sea, generar espacios políticos de movilización de los productores cocaleros, ¿o nos equivocamos? Sí, en efecto, lo que pasa es que, como he mencionado en el comercio y algunos otros medios, hay una especie de una adicción de algunos sectores políticos por utilizar a los agricultores cocaleros para sus fines políticos. Las organizaciones cocaleras y el sector agricultor cocalero es una población fácilmente movilizable, fácilmente utilizable con temas, con fines electorales políticos, y ya lo hemos visto anteriormente. Lo hizo Ollanta Humala, y lo está haciendo el actual partido de gobierno, con promesas que van desde que supuestamente van a legalizar toda la producción de hoja de coca, y para eso están trabajando en un proyecto de ley, y que van a industrializar la hoja de coca supuestamente para convertirla en pasteles, en panes, en chocolates y una serie de productos derivados, y eso es absolutamente falso. Eso es jugar con las expectativas de un sector de la población que ha sido siempre abandonada, y me refiero al agricultor cocalero. No hay forma de utilizar las 140,000 toneladas de hoja de coca excedentaria para industrializándolas. Ese ejemplo quisieron hacerlo en Bolivia, y durante la gestión del presidente Evo Morales se financiaron 2 plantas procesadoras de hoja de coca, y al día de hoy ambas plantas están cerradas porque quebraron. La gente prefiere comer pan con harina de trigo o con harina de maíz, no con harina de coca. La gente prefiere tomar o consumir caramelos con lo que encuentre en el mercado, y no a partir de la hoja de coca. En fin, es un tema en el que el mercado decide si consume o no esos productos. Pero aún utilizando la hoja de coca para estos derivados, el uso de la hoja de coca en esos derivados es absolutamente pequeña, es mínima, son gramos, son kilos a lo sumo. Pero estamos hablando acá de miles de toneladas. Entonces, cuando se dice que vamos a industrializar la hoja de coca, en realidad lo que se pretende es decir que podemos utilizar con fines lícitos toda la producción y no es necesario erradicarla. Eso es absolutamente falso, y es un mito que hay que denunciarlo con absoluta claridad. Hay una responsabilidad del gobierno peruano asumida ante organismos internacionales como Naciones Unidas. Hay convenios internacionales en donde el Perú se ha comprometido a controlar los cultivos ilícitos, entre ellos el de la coca, el de la amapola, el de la marihuana, etcétera. Y tenemos que cumplir, tenemos que asumir eso, no solamente para cumplir con esos compromisos internacionales, sino porque eso es lo que corresponde para cuidar la salud pública frente al problema de las drogas, y también para proteger a la democracia. Una de las formas más efectivas de proteger a la democracia es luchar de manera clara y directa contra el narcotráfico, porque si no lo enfrentamos al narcotráfico, insisto, el narcotráfico tiene un poder corruptor muy grande que va a penetrar a nuestras instituciones como pasó en los 90. Ojalá eso lo pueda entender el gobierno. Ahora, usted ha señalado, doctor Vargas, 2 temas muy puntuales, ¿no? Uno, en que nosotros tenemos compromisos internacionales que cumplir, ¿no? Pero parece ser que al gobierno no le toma mucha atención. Y segundo, ¿no? La presencia permanente en el país de Evo Morales, ¿no? Lo que ocurrió en Bolivia, y usted lo conoce mejor que nosotros, en la zona de Chapare, es justamente esa movilización política que se intenta o se estaría intentando hacer acá en el país, ¿o nos equivocamos?
Mira, gracias por recordar ese tema que es importante también analizarla en su exacta dimensión. ¿Qué es lo que estamos diciendo o qué es lo que pretenden decirnos los voceros del partido de gobierno cuando sugieren o cuando mencionan que vamos a seguir el modelo boliviano acá en el Perú? Yo quiero ser absolutamente enfático y claro en este tema. Número uno, si hablamos del modelo boliviano en la lucha contra las drogas, mi respuesta es que ese es un absoluto fracaso. Bolivia ha fracasado en la lucha contra las drogas, porque Bolivia no solamente es un país productor de drogas cocaínicas, sino principalmente se ha convertido en una plataforma de embarque de drogas cocaínicas para los mercados internacionales. Entonces, no solamente es productor, sino también, insisto, una plataforma desde donde se embarcan cantidades industriales de cocaína hacia el mundo, número uno. Número dos, si estamos hablando del modelo boliviano para la industrialización de la coca, como le adelanté, también ha fracasado. Las dos plantas procesadoras que ha inaugurado el señor Evo Morales han cerrado porque han quebrado, porque nadie quería comprar sus productos derivados. Número tres, si dicen, si mencionan con modelo boliviano a la comercialización de la hoja de coca para consumo tradicional, allí sí, yo tengo que decir, Bolivia ha avanzado. Ha avanzado en controlar la comercialización de la coca para consumo tradicional y legal. Ahí sí, en efecto, hay algunas cosas importantes que tendríamos que fijarnos y adaptar a nuestra realidad. Pero ojo, están teniendo éxito en el control de la comercialización de la coca tradicional, porque han convertido a la coca en un producto fiscalizado, absolutamente controlado, desde la producción, la persona autorizada para producir y para comercializar, y los mercados también autorizados para el expendio. En Bolivia, la hoja de coca para consumo tradicional, su precio lo fija el mercado, no lo fija el Estado o la entidad que regula esta actividad. Entonces, es un modelo interesante en efecto, pero insisto, solamente en lo que corresponde a la comercialización de la hoja de coca tradicional, lo que sería acá en el Perú, ENACO. Pero insisto, se está logrando, se está consiguiendo tener esos resultados porque se ha convertido la coca tradicional en un producto fiscalizado en el que solamente en dos zonas geográficas perfectamente delimitadas y las personas y los agricultores perfectamente empadronados y con un carnet biométrico son los únicos autorizados para su cultivo y su comercialización. ¿Sabe cuánto es el área autorizada en Bolivia para cultivar hoja de coca a un campesino? 2.500 metros cuadrados. No es ni siquiera una hectárea ni media hectárea, es un cuarto de hectárea, 2.500 metros cuadrados. No pueden cultivar en un área mayor que esa y no pueden cultivar esos 2.500 metros en una zona distinta a las que están autorizadas en Bolivia, que son o los Yungas o Cochabamba. Entonces, allí hay un tema clarísimo respecto al control de la hoja de coca y no es cierto cuando se pretende decirnos el modelo boliviano como si fuera una libertad absoluta para control y una prohibición para la erradicación. Eso no es cierto. Finalmente, doctor Vargas, si el gobierno no enmienda sus medidas frente al tema de la erradicación de hoja de coca, corremos el riesgo de tener zonas liberadas. ¿El Brain puede convertirse en una zona liberada? Si el gobierno sigue con estos mensajes equivocados, créame que vamos a tener muchos BRAEs en el Perú. Lo que está ocurriendo en el Bajo Amazonas, en la región Loreto, en el Putumayo, de por sí es grave. Lo que está pasando en otras zonas donde hay una resiembra de la hoja de coca, por ejemplo, en Ucayali, es absolutamente grave. Entonces, son varias décadas, 20 años, hasta un poco más, que se ha trabajado de manera intensa, con mucha inversión, donde hay varios muertos de policías, de trabajadores civiles, que se han enfrentado al narcotráfico, por ejemplo, en el Alto Guayaga, para, eh, para trabajar, para promover el desarrollo y expulsar al narcotráfico. Se ha tenido éxito, pero ahora
lamentablemente con estos mensajes erráticos del gobierno, es posible que esos campesinos que ya habían salido de la economía de la coca vuelvan nuevamente y se tire por la borda todo lo invertido, todo lo avanzado. La verdad, insisto, se están configurando elementos que nos van a generar esto que a veces los analistas llaman como la tormenta perfecta para llevarnos a un escenario apocalíptico frente a la coca ilegal y al narcotráfico. Doctor Rubén Vargas, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable como siempre, buen día. Encantado, buenos días. Buenos días. RCR, la red que comunica y une al Perú.